amigos televidentes de Tutorá TV, una vez más aquí con ustedes. Soy Rabino Abraham Tobal y en esta ocasión vamos a platicar sobre una de las festividades más importantes que hay en el judaísmo, que todos la conocemos muy bien, la festividad de Pesaj, o Pascuas judías, como les dicen en el mundo. Y bueno, hace poco que hablamos del tema de Purim, también hice énfasis en que soy mucho de la idea de que todas nuestras festividades, nuestros preceptos, los tenemos que conocer un poquito más a fondo y descartar un poco lo que llamé en esa ocasión la versión kinder que tenemos de todas estas fiestas o mitzvot o preceptos de la Torá, que conocemos a veces la tradición y un poquito los simbolismos superficiales, pero para darle el sentido verdadero y para recibir el mensaje tan profundo, tan significativo que nos transmite esta fiesta tan importante de Pesaj, tenemos que profundizar más en ella. Y voy a comenzar cuestionando tal vez algunos de los conceptos que conocemos para poder entonces dar respuestas a esas preguntas y entender mejor qué es la fiesta de Pesaj. Comencemos con la primera pregunta. Todos sabemos que festejamos Pesaj por la liberación del pueblo de Israel de Egipto, que conocemos la historia que nos relata la misma Torá, que Dios manda las 10 plagas a Egipto, el faraón ya libera por fin al pueblo de Israel, entonces salimos de la esclavitud a la libertad. ¿Okay? Por eso festejamos y alabamos a Dios y agradecemos por ese gran milagro que nos permitió ser libres. Pero aquí cabe preguntar, estamos agradeciendo a Dios porque nos permitió ser libres, pero fue el mismo Dios que esclavizó al pueblo de Israel. Y no fue una circunstancia, fue algo programado. Porque en la Torá dice, como lo leemos en Bereshit, en Génesis, que Dios le dice a Abraham, textualmente, cito en hebreo, Yadoa teda, kigeri es arajá beres lo laem, tienes que saber que tu descendencia van a ser peregrinos en una tierra extraña, va a Badum veinuotam, lo esclavizarán, y después van a salir a la libertad con mucha riqueza. Y esto era predestinado. Entonces, ¿qué necesidad tenemos de festejar Pesaj por la liberación? Era más sencillo que Dios no lo predestine, que no nos hubiese esclavizado y no tendríamos que requerir esa libertad de la esclavitud después que Dios mismo nos guía a esa esclavitud. Y realmente también esa es una de las preguntas. ¿Por qué Dios condena al pueblo de Israel a esa esclavitud prolongada y con tanto martirio, con tanto sufrimiento en Egipto? Hay diferentes explicaciones, que porque en el diálogo Dios con Abraham preguntó, Bamá edaki irashena, ¿cómo voy a saber que me vas a cumplir la promesa de dar la tierra a Israel? Pero como que no se hace muy lógico que esa sea una razón suficiente por un error de Abraham o una expresión, por eso va a condenar a su descendencia, a un pueblo completo, tantos años de esclavitud. Cuando Dios le da esa noticia a Abraham, Abraham se queda callado, no alega nada, y sin embargo es sabido que Abraham era una persona muy benévolo, misericordioso, y cuando Dios le dice a Abraham que va a destruir dos pueblos, Sodoma y Gomorra, Sedom y Amorá, pero los dos pueblos no eran de su familia ni su descendencia y merecían ese castigo, de ahí salen los términos masoquismo y demás, que la maldad que tenían, y sin embargo Abraham reacciona implorando clemencia a Dios. Le dice, Dios, tal vez entre ellos haya 50 personas justas y por esas personas justas tienes que perdonar a todo el pueblo. Dios le dice, no hay 50 personas, le dice, tal vez hay 45, 40, 30, 20, 10. Dios dice, no hay ni 10. Entonces no le queda otra, Abraham tiene que aceptar. Pero le estuvo rogando, implorando a Dios que los perdone porque no podía tolerar que dos pueblos sean exterminados o aniquilados. Como dije, aunque lo merecían y que no tenían nada que ver con él. Sin embargo, nos sorprende muchísimo cuando Dios le dice a Abraham, no esos dos pueblos extraños, malvados, los voy a destruir,
tu propia descendencia, que no hicieron nada malo, todavía ni llegaron al mundo, no nacieron, van a ser esclavizados y torturados por mucho tiempo. Dios le dijo 400 años, después fue menos. Y Abraham no abre la boca, no pide clemencia por su propia descendencia. Era para que diga, perdónalos por favor, ¿qué hicieron? Tal vez no 50 personas justas, va a haber mucha más gente justa. ¿Por qué lo estás condenando? Abraham lo acepta y callado. Y la pregunta esa se convierte en algo más fuerte. Volvemos a la primera. ¿Por qué en sí Dios los condena, los esclaviza? ¿Y por qué Abraham no alega? ¿Y por qué tenemos que alabar a Dios y agradecer por la liberación de una esclavitud que él programó? Si entramos, voy a hacer 2 o 3 preguntas más de cosas obvias de Pesaj, pero que no son tan sencillas. ¿Cómo lo festejamos Pesaj? Comemos matzá, el pan ácimo, que la Torá, la Biblia, nos dice la razón, el argumento, por qué esa noche del Seder, que festejamos Pesaj, comemos matzá. Recordando un suceso. Cuando el pueblo de Israel es liberado de Egipto, Moshe les dice, ya vamos a salir de este lugar. Y en ese momento que les dice eso, no tuvieron tiempo para prepararse como debía ser, un pueblo entero, hombres, mujeres y niños que se van al desierto, deciden preparar algo, no tienen tiempo, entonces quieren hacer un pan, no hay tiempo para que fermente la masa, y que les sale una galleta que le llamamos matzá o pan ácimo, porque no alcanzó a fermentar. Recordando ese suceso, nosotros hoy en día, todo el pueblo, todo año tras año, comemos 7 días completos, en la diáspora 8 días, comemos matzá. La pregunta es, ¿qué tanta importancia tiene ese suceso, ese detalle de que no alcanzó a fermentar la masa? ¿Qué tanta relevancia tiene ese detalle tan insignificante si el pan, en vez de pan le salió galleta, no fermentó, que todos los años tenemos que comer 7 días todo el pueblo para recordar eso? ¿Por qué no les avisa con tiempo? Si él lo sabía, Dios lo tenía programado. ¿Por qué agarrarlos así de sorpresa? Entonces ni era necesario que suceda eso, ese accidente de cocina, y si ya sucedió, no tendría ninguna relevancia. Eso sobre el hecho de por qué comemos la matzá. Pero más todavía, si estamos comiendo la matzá por recordar ese accidente, ¿cuándo sucedió eso? Cuando salieron de Egipto. Pero en la misma Torah dice que el pueblo de Israel, antes de salir de Egipto, un día antes, tenían que hacer un sacrificio de un animal, que era el Corbán Pesaj, el sacrificio de Pesaj, y tenían que comerlo asado con varios requisitos, y junto con matzá y maror que es algo de sabor amargo, que es lo que nosotros comemos en la noche del Seder. Comemos la matzá y el maror. Hoy no tenemos el sacrificio de Pesaj, entonces comemos solamente matzá y maror. ¿Pero por qué les dijo que lo coman con la matzá? Todavía no había sucedido ese accidente de que no fermentó la masa. Fue antes. Entonces no es para recordar eso. Habría alguna otra razón por la cual les indicó que tienen que comer la matzá. Está bien, hoy la comemos recordando cuando fueron libres, pero en ese año cuando salieron de Egipto, un día antes que tenían que comer eso, ¿qué sentido tenía? Quiere decir que hay algo más, que será algo más profundo en eso, no es simplemente para recordar como dije, ese accidente de cocina. Pesaj significa brincó, en inglés está muy claro, muy definido el nombre, Passover. Passover significa pasar, over, sobre. En inglés, Passover es la traducción de Pesaj, porque como conocemos la historia, que en la 10ª plaga, cuando Dios mata a los primogénitos de los egipcios, diferenció y brincó las casas de los judíos, y Passover, y pasó encima, y brincó, y no murieron los primogénitos del pueblo de Israel. Recordamos ese milagro, y esa fue la plaga determinante, la 10ª, con la cual el faraón dijo, ahora sí váyanse, ya los quería correr porque él mismo era primogénito y su hijo mismo primogénito murió, y ahí sí entendió de que ya no podía darle más vueltas. Por eso se llama la fiesta Pesaj.
Incluso comemos maror, una hierba amarga. Acostumbramos algunos comer lechuga, el tallo que es amargo. Algunos, los ashkenazim, otros comen raíz amarga, que lo llaman hrein. No importa, pero para recordar el sabor amargo y recordar la esclavitud que hubo en Egipto. Y aquí también cabe la pregunta: ¿por qué tenemos que recordar la esclavitud? Ya somos libres. Mejor ver hacia adelante y disfrutar de la libertad. Psicológicamente es sabido que no es bueno ver hacia atrás y deprimirse. Fuimos esclavos. Ok, ya fuimos, ya pasó, hace 3.400 años, ya fuimos libres. Que año tras año tenemos que volver a recordar que la amargura y la tristeza. Mejor ánimo y ve hacia adelante. ¿Qué ganamos con eso? ¿Qué sentido tiene comer una hierba amarga para recordar la esclavitud? Pero en la Agadá, lo que leemos en la noche del Seder, recordando la historia, da otra versión. Comenzamos con la Agadá diciendo: este es el pan del pobre que comió nuestros padres en la tierra de Egipto. A ver, momento. ¿En la tierra de Egipto lo comieron o cuando salieron? Pan del pobre no sería de pobre si representa la libertad. Si fue porque salían con tanta prisa que ni tuvieron tiempo que fermente. Eso no es de pobreza. Eso es al contrario, porque rápido se salieron hacia la libertad. Entonces voy a comenzar respondiendo a la primera pregunta, que dijimos: ¿qué sentido tuvo la libertad mientras Dios programa la esclavitud? ¿Y por qué la programó? ¿Y por qué Abraham no reclamó? Como preguntamos antes, no reclamó por qué iba a esclavizar a sus hijos sin que lo merezcan. La respuesta es que la esclavitud obviamente no fue simplemente un castigo. La esclavitud tuvo totalmente otro objetivo. Para entenderlo un poquito más, tenemos que remontarnos a esa época, hace 3.400 años o 3.800, cuando empezó la época de Abraham. La gente en ese entonces, el mundo, vivían a lo salvaje. Eso era lo que predominaba en el mundo. Dios, por la fe que tuvo Abraham, por su comportamiento que era benévolo, lo escoge y le dice: a tu descendencia lo voy a escoger y les voy a dar un código de ética, un código de leyes, de forma cómo vivir, que es lo que llamamos la Torá, que son leyes para tener un nivel superior, para superarse, para cumplir una misión en este mundo. Dice: porque tú, por tus méritos, demostraste que tienes esos valores, que vas a transmitir ese legado, vas a transmitir a tu descendencia. Entonces son merecedores de recibir ese código y vivir acorde a esos principios. Dice un precepto en la Torá que posteriormente, después de la salida de Egipto, se menciona. Dice: Lo tetaev mitzri kigera ita verso. No puedes hostigar a un egipcio porque tú fuiste peregrino en su tierra. ¡Wow! Uno lee eso y dice: ¿Qué pasó aquí? Fui peregrino en su tierra, efectivamente, pero ¿cómo fui peregrino? Me esclavizaron, abusaron de mí, me torturaron. Yo todavía tengo que cuidarme de respetar a un egipcio porque fui peregrino en su tierra. La respuesta es: sí, es cierto que te torturaron, pero sin embargo algo bueno tomaste de ahí, porque usaste su suelo, viviste ahí, algo recibiste. Entonces no puedes hacerles un mal, ya que además de lo malo recibiste algo bueno. No se concebían preceptos de tanta consideración y sensibilidad como esos en esa época. ¿Qué tuvo que hacer Dios para preparar a ese pueblo, para que puedan asimilar preceptos como esos y poder llevar esas leyes en una época tan difícil, donde no había la civilización que hay hoy en día? Los tuvo que preparar un buen tiempo. ¿Cómo era la preparación? Justamente con la esclavitud. Si era difícil, era sufrir, pero la esclavitud, ¿a qué llevaba? A entender lo que es el sacrificio, lo que es el sufrimiento, lo que es la escasez, lo que es el maltrato. Cuando uno lo vivió en carne propia, un proceso así, y se le quita la soberbia, el orgullo, aprende a ser sensible
Aprende a que es realmente una necesidad y lo que es el dolor y el abuso. Entonces vas a ver que aunque sea el burro de tu enemigo, ahorita está caído bajo su carga y sufriendo, hay que sensibilizarse y ayudarlo. Todo eso era cambiar una naturaleza. Por eso se necesitó muchos años, algunas generaciones que ya nazcan en la esclavitud y nacieron con ese sentimiento de humildad y demás, para estar preparados para recibir la Torah. Entonces no era un castigo. Por eso, respondiendo a la otra pregunta, cuando Dios le notifica a Abraham que tu descendencia va a estar esclavizados, Abraham entendió el sentido, sabía que no era un castigo, que era algo necesario, era una preparación. Por eso Abraham no reclamó nada. ¿Qué va a reclamar? Abraham sabía que aunque les iba a saber muy amarga la esclavitud, igual la tenían que tomar esa medicina para prepararse. Por eso cuando Dios le dice de Sodoma y Gomorra que los iba a destruir, ahí sí era un castigo. Y un castigo por la clemencia que tenía Abraham. Dijo, aunque lo merecen y todo, Dios perdónalos, porque era su esencia de ser considerado y tener esa sensibilidad. Pero cuando le dice de su descendencia, sabía que no era un castigo, entonces no podía pedir nada. Dios, cuando ellos no tenían ninguna esperanza de salir libres, eran esclavos sin armas en un país que era una superpotencia, con un super ejército poderoso, no había ni una luz mínima de esperanzas de decir cómo vamos a librarnos, cómo vamos a salir libre de aquí. Y ahí es cuando llega Dios y demuestra su existencia. Y altera todas las leyes naturales, porque realmente las 10 plagas que Dios mandó a Dios no fueron simplemente un castigo a los egipcios. Tenían un mensaje, era una demostración con pruebas concretas de la existencia de Dios. ¿Quién tiene ese poder absoluto para cambiar el curso natural de lo que llamamos naturaleza? Porque toda esa naturaleza fue la creación de Dios. El único que podría cambiar a su antojo y que se comporte totalmente diferente la naturaleza es el mismo que la creó. Nadie más podría alterar totalmente. Entonces ellos, observando esas 10 plagas y después cuando se abrió el mar y todo lo demás, tuvieron la certeza absoluta quién era el amo del universo, quién era el creador. Y justamente por esa razón, cuando Dios se les revela posteriormente en el monte de Sinaí y les da los 10 mandamientos, los primeros que les habla directo al pueblo, es la única revelación en la historia directa de Dios ante millones de personas. ¿Cómo les dice el primer mandamiento? Anoji Hashem Elokeja, Asher Hosetija Meretz Misraim. Yo soy vuestro Dios que os saqué de Egipto. Y la verdad es que suena como una presentación muy extraña, muy fuera de contexto. Yo soy Dios que los saqué de Egipto. Una historia, un suceso. Hubo tantas cosas hizo Dios, no nada más los sacó de Egipto. Eso es un detalle más de la historia. ¿Por qué le tiene que relatar un suceso que ellos ya sabían que fue que Dios los sacó de Egipto? La respuesta es que si Dios se presentaba como sería lo lógico, diciendo yo soy Dios, el dueño de todo, el amo del universo, ¿qué les estaría exigiendo al pueblo? Que tengan una fe ciega. En cierto modo, les estaría exigiendo también que sean tontos. Porque una fe ciega se basa en falta de lógica. Pues créanme lo que yo les digo, mañana va a venir otro y les va a decir otra cosa y también le tienen que creer. ¿Por qué le voy a creer más a uno que a otro? Eso es pedirle que no usen su inteligencia. Dios por eso no les dijo, soy Dios el creador. Les dijo, soy Dios que los saqué de Egipto. Ahí no requiere fe. Ustedes lo vieron con sus ojos, lo vivieron. Primero les demostró con hechos la existencia de Él. Después de los hechos, que ya no requerían fe ciega, sino algo que les comprobó, ahí sí les dice Dios. Ahorita que ya les demostré con hechos, yo soy Dios, no hablo ahorita de la creación, eso ustedes no lo vieron. Soy Dios que los saqué de Egipto, que eso ustedes lo vieron con sus ojos. Y no tienen que tener fe, eso es saber que fue cierto. De ahí viene incluso la razón también, otra pregunta, ¿por qué tanta importancia esta festividad de Pesaj? Si vemos en todos los rezos nuestros, todos los días,
mencionamos y recordamos la salida de Egipto. Leemos el texto del Shema todos los días, que es una parte de la Torá, y volvemos a repetir. Ani Hashem Elokehem, yo soy vuestro Dios, Asher Hoseti etchem Eretz Misraim, una parte de la Torá que dice que los saqué de Egipto. En cada fiesta volvemos a recordar la salida de Egipto. En Shabbat, el sábado, volvemos a recordarlo. ¿Qué tanta relevancia? La respuesta es que Dios en ese momento, hace 3.400 años, digo, no es exacto, digo 3.400 más o menos, ¿no? 3.300 y fracción. Entonces, ¿qué hizo Dios? Estableció que ese testimonio de la primera generación, que eran millones de personas que lo vieron, lo vayan transmitiendo generación tras generación, con acciones. ¿Por qué con acciones? Porque eso nos demuestra que tiene sentido y que fue verdad. Porque no sería lógico pensar que de repente millones de personas inventen una historia y que comprometan a sus hijos con complicaciones de algo que no sucedió. Los primeros, cuando comenzaron a festejar esta fiesta Pesaj. A ver, yo le pregunto a los televidentes, ¿alguno de ustedes se despertó una mañana con la idea, oye, se me ocurre, vamos a festejar Pesaj? ¿Y alguno de ustedes inventó Pesaj? Estoy seguro que no. ¿Ustedes por qué lo hacen? Porque en casa de sus papás así lo hicieron. Sus papás se los transmitieron. Pero les pregunto, ¿son sus papás los inventores originales? ¿Oyeron que sus papás fueron los de la idea? No, obviamente. Pregúntenle a sus papás por qué lo hicieron. Le van a responder porque así lo vimos sus abuelitos. Y pregúntenle a sus abuelitos, va a decir bisabuelito. Y pregúntenle al bisabuelito el táter. Y así, ¿cuándo comenzó? A ninguno de ellos se le ocurrió. Comenzó con algo tan complicado, una generación que lo vivieron, porque si no, no van a hacer algo tan complejo ni van a transmitir. Y además, no se mantendría, se hubiese desmentido inmediatamente. Vamos a imaginarnos hoy en día. De repente, ahorita saco en los periódicos, saco en Excelsior, una noticia que hay una invasión extraterrestre. Salen las noticias, yo lo pongo en las noticias, que están invadiéndonos y lleno por todos lados de extraterrestres que quieren invadirnos. ¿Cuánto puede durar esa noticia? La gente está viendo que no hay ninguna invasión. ¿Por qué creemos en cosas que no vimos? Un ejemplo, en Napoleón, que se dio hace muchos años. Sabemos que hubo un emperador Napoleón, que guerras, que conquistó, pero ¿quién dice que es cierto? No tenemos ningún testimonio, no hay ningún sobreviviente de eso. ¿Por qué sabemos que es cierto? Porque obviamente algo que sucedió a nivel de tanta gente, tantos países involucrados, millones de personas, no cabería inventarlo y que se transmita y que nadie lo desmienta. Un ejemplo, voy a asociarlo con el tema del Holocausto. El Holocausto también estuvieron involucrados muchos países, murieron millones de personas. Okay. Sin embargo, sabemos 6 millones de judíos, la masacre, todo, películas, testimonios, sobrevivientes. Hoy en día, que hace tan pocos años sucedió, que todavía hay sobrevivientes, hay neonazis y un grupo muy grande que tratan de desmentir y decir que no fue cierto. En 500 años, una persona inteligente que le digan, no es cierto, eso fue un invento, se va a preguntar, ¿por qué todas estas prácticas, toda esta tradición, que hay una marcha de la vida y monumentos, cómo lo permitió en su momento si no existió? ¿Por qué se transmitió ese mensaje y de dónde salieron todas estas prácticas? La lógica me dice que si no hubiese existido, no hubiese comenzado. ¿Cuál fue la primera generación que permitió que haya monumentos, museos y prácticas y marchas y etcétera? El Día del Holocausto Internacional que se reconoce. ¿De dónde salió todo eso si no? Y como dije, no es un evento privado particular de una persona que lo inventó. Hubo millones de testigos. No puede no ser cierto. Algo similar es la idea de Pesaj. Por eso se le da tanta importancia a Pesaj, porque esas fueron las bases de la creencia en Dios. Fue la demostración. Y de ahí la relevancia que se le da a Pesaj, porque son los cimientos de toda la religión. No se pudo construir sobre eso, sino hubo una prueba y una seguridad de la existencia de Dios. Vamos a retomar
ahí me desvío un poquito, que también es entender qué es Pesaj, pero vamos a retomar las preguntas que hice originalmente. La primera pregunta ya la respondí, que la esclavitud no fue un castigo, fue la preparación, la medicina amarga para que pueda asimilar los preceptos, y después la liberación con milagros y la demostración de su existencia. Pero antes de salir libres, ir a recibir la Torá para vivir acorde a esa preparación, con esos valores, Dios les hizo un examen. Un examen a ver si realmente funcionó toda esa preparación y si responden a esos conceptos. ¿Y cuál fue el examen? Justamente el mes de Nisan, que es el mes que festejamos Pesaj, el signo que tiene el mes de Nisan es Aries. Aries representa el cordero. ¿Por qué el signo de ese mes es Aries? Porque justamente ese cordero era el ídolo de los egipcios, el que ellos idolatraban, y fue el mismo animal que Dios les pide al pueblo de Israel que lo sacrifiquen. Entonces imaginemos cuando estaban llevando esos animales, los egipcios lo veían, oye, ¿dónde llevas nuestro Dios, nuestro ídolo? Ah, no, Dios me dijo que lo tengo que sacrificar. ¿Vas a matar a mi Dios? ¿Se imaginan? Ellos eran todavía esclavos, que no tenían ningún poder, ninguna fuerza. La reacción natural sería que inmediatamente saquen una espada y los maten. ¿Cómo te atreves? Sería más bien un suicidio. Es directamente suicidarse. Entonces, eso se convierte en una prueba muy difícil. Si el pueblo de Israel iba a obedecer esa orden de Dios y decir, si Dios me lo está indicando y yo sé que Él es el Todopoderoso, Él me va a proteger, no me tengo que preocupar. Era un examen y una prueba de fe. Justamente llevarlo y matarlo, pero no nada más que lo mató, porque algunos podrían hacerlo más escondidos y que no lo noten. No, agarro con la sangre, pinto lo más notorio, los marcos de mi casa, que todos lo vean. El que pasó esa prueba, dice Dios, te voy a brincar, pasaste el examen y mereces ser liberado y que no muera tu primogénito. El que no pasaba la prueba estaba igual que el egipcio, y se seguía idolatrando, porque ahí en esos años que estuvieron esclavos fueron idólatras. Por eso a esta fiesta se le dio ese nombre, Pesaj, que representa pasar el examen, que representa que pasaron la prueba. Y el siguiente símbolo más importante es la matzá. ¿Por qué? Respuesta es que intencionalmente Moshe no les avisó con tiempo, ni Dios. ¿Por qué? Porque esa era una segunda pregunta del examen. Justamente era una prueba. A ver, salen millones de personas, hombres, mujeres y niños, al desierto. ¿Con qué? Con un pedazo de galleta. Era absolutamente suicidarse. Ir al desierto con un pedazo de galleta que ni alcanzaste a preparar, que ni tuvo tiempo de fermentar, que demostró que no se llevaron nada de comida. Entonces, ¿qué? Era el examen. Si confío en Dios, Él me está diciendo que Él me va a surtir, no me tengo que preocupar, ya estoy seguro que Él existe, que Él es el creador, que Él puede alterar toda la naturaleza. Y estoy dispuesto a salir con esa galleta, a pasar ese examen, ahí significa que la lección tuvo su efecto y aprendieron, y entonces son dignos de salir. Esa fue la razón. Eso es lo que recordamos, no el accidente de cocina, lo que había detrás de ese accidente de cocina. Eso es lo que estamos recordando. Por eso será esa importancia. Pesaj, por una parte, porque demostraron también la fe de matar al ídolo de los egipcios, y por otra parte, la matzá, que también demostraron la fe, que estuvieron dispuestos, confiaron en Dios, y efectivamente, en el desierto, Dios les mandó la maná, el pan del cielo. La tercera, bueno, el maror, lo amargo, que dijimos, ¿para qué recordar una amargura? ¿Para qué comer en Pesaj? Ser algo recordando el sufrimiento, la esclavitud, es deprimente, ¿no? Uno tiene que ser positivo y levantarse el ánimo y ver hacia adelante y no deprimirse con recuerdos tristes y negativos. No, el mensaje es también, es valorar lo que Dios nos dio, valorar
que Dios nos liberó de la esclavitud y nos dio esa libertad, y saber agradecerle y valorar. ¿Cuándo uno valora más la libertad? Cuando recuerda que hubo una esclavitud. ¿Cuándo uno valora la luz? Cuando hay primero oscuridad. Parte de las lecciones y del sentido de preparación de la esclavitud, y después que Dios los libera, los lleva a la tierra de Israel, les da de todo, es que tengamos un compromiso con Dios, saber reconocer y agradecer. Para eso tenemos que tener siempre presente que hubo amargura antes, esa es parte de la enseñanza y la lección, y saber valorar y agradecer lo que Dios nos está dando. Pero ¿por qué les dice que antes que salgan, coman la matzá y el maror? Si todavía no había sucedido eso, no están recordando nada. ¿Por qué comerla antes? La matzá tiene un simbolismo. Todos sabemos perfectamente, es conocido el simbolismo, la diferencia que hay entre el pan y el pan ácimo, y la galleta y la matzá. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en el caso del pan se lo deja un rato fermentar, se infla, o se le pone levadura, también se le agrega, entonces esa harina y agua que pusiste se infla, y el resultado es un pan bien, cuando está bien horneado, un pan huele muy bien y está bien inflado. Pero todos sabemos que es mucho más de lo que pusiste. Eso es inflado. ¿Qué simboliza eso? La soberbia, el bluff. Demuestro mucho más de lo que tengo, me creo mucho, quiero ostentar, quiero demostrar. No es la verdad. La matzá que demuestra, la matzá que simboliza, pusiste agua y harina, es lo que estás viendo, harina y agua, aplastado, exacto lo que pusiste. No está inflado, no está fermentado. Ese era el mensaje. Dios les dijo, antes de salir, tienen que comer el sacrificio de Pesaj, el animal, con matzá y con maror, porque recuerden a qué van a salir. Vamos a ver qué simboliza cada una de ellas. El sacrificio de Pesaj en sí, uno de los mensajes más importantes era la unión. Porque si vemos los requisitos, cómo debían comer esa carne, es muy extraño los requisitos. La Torá dice, no lo coman crudo. La carne no podía ser cruda, ni cocida en agua, sino tenía que ser asada. ¿Qué importa si es cocida, cruda o asada? Si tenían que comerlo por un mensaje, que sea como sea. ¿Por qué hace énfasis que sea asada? No solamente asada, tenían que asarlo entero, todo el cuerpo del animal, y no le podían romper ni un solo hueso. Otro requisito extraño, tenía que ser en una sola casa, no se podía sacar de esa casa, no se podía dejar para el día siguiente, y así un sinfín de requisitos. Todo eso encerraba un mensaje, que les van a salir de aquí, y recuerden que todo el pueblo son como un cuerpo de un animal, que no se le puede romper un hueso. Uno le tiene que importar del otro. Cuando uno asa la carne, se unen los poros. Cuando la hierves, se abre, que eso representa la unión, son todos como uno. Todos esos mensajes tienen varias enseñanzas, ¿no? Varias razones. Una de las razones que era carne asada, por lo que dije al principio, para que también la prueba sea completa y que estén sin disimular, sin esconderse, asaron la carne, todos los egipcios alrededor olían a carne asada. ¿Qué están comiendo? Están comiendo nuestro Dios, el animal que sacrificaron, que es nuestro Dios, que era parte de la lección. Cuando son esclavos, comparten la misma pena. ¿Qué hace la gente? Se une en el mismo dolor. Estamos compartiendo el mismo dolor y eso provoca unión. Aprender, por otra parte, la humildad. Como dije, la matzá representa la humildad y no la soberbia, y la autenticidad, porque el poner una cosa y que se infle y salga otra, eso es falsedad. Entonces eran los valores más importantes. Y una tercera cosa que les dijo que coman, maror, lo amargo, que hay veces para llevar a cabo ciertos valores, los principios de la Torá, hay veces al principio sabe amargo. Se requiere cierto sacrificio, no es todo fácil. No es decir, hago lo que se me antoja, lo más cómodo para mí. A veces hay que sacrificar para educar a los hijos correctamente, hay que entregarse y sabe un poco amargo, pero al final sabe dulce. Al final después uno recibe la recompensa. Entonces, los que nosotros comemos, o 7 días que no comemos hametz, cabe también la pregunta, que acaso
cuando salieron de Egipto no comieron 7 días o quitaron todo lo fermentado? No, nada más comieron la matzá que no estaba fermentada, pero no quitaron los demás, porque hoy es la indicación, no nada más comer matzá, el panásimo, sino quitar todo lo fermentado de la casa. No estamos recordando nada, en esa ocasión no lo hicieron así. Hay un mensaje, 7 días de reflexión, recuerda los preparativos para recibir la Torah, que los tienes que seguir aplicando. Quita lo fermentado de tu interior, quita la soberbia, aprende la humildad. Así como estás buscando en toda la casa que no quede nada de jamés, así tienes que buscar en tu interior que no quede nada de lo fermentado. Es decir, que cuando actúas de una manera, uno aparentemente se justifica y dice, actúo de esta manera porque eso es lo correcto. Pero muchas veces, si revisas en tu interior, vas a descubrir que no, que había algo oculto, que ahí había un orgullo, una soberbia, que tú alegas que eso es lo correcto porque es tu conveniencia, por tus intereses personales. Eso a primera vista no se ve, así como se busca en vísperas de Pesaj, una noche antes, con una vela por toda la casa a ver si encuentras algo de jamés. Simbólicamente o metafóricamente la Torah te dice, busca en tu interior con una vela, con una reflexión profunda, que haya luz, y encontrar si como actúas tal vez haya errores o haya intenciones que no sean las correctas, como dije, de orgullo, de poder, o malicia, o envidia. Eso lo tienes que buscar en todo interior. Por eso 7 días, quita todo lo fermentado, como un simbolismo también, quítalo de tu interior. Y acuérdate que todo lo de Pesaj fue las bases de nuestra religión, las bases de nuestros principios, las bases de la fe, que de ahí por eso se le da tanta importancia, y año tras año esos principios se los tienes que transmitir a tus hijos. Antes de empezar a Gadá decimos Kol Divchin y Etebehul, Kol Disich y Etebesach. Antes de nosotros festejar con estas familias, invitamos todo el que necesita que venga y que coma, que comparta con nosotros, porque esos de los valores que aprendimos en la esclavitud, y esa fue la preparación para recibir la Torah. Por eso es la introducción a la historia, a la Gadá. Por eso lo que la Torah hace énfasis es Veigatá leminja, le transmitirás a tus hijos. En la noche de Pesaj estamos reunidos toda la familia. La matzá está tangible, el maror, lo comemos, sentimos el sabor, estamos recordando, es algo interactivo, es algo vivencial. Es decir, todo eso hace que le podamos inculcar y transmitir el testimonio y los principios en que se fundamentó nuestra fe y nuestros principios. Ese es el objetivo. Los demás son medios. Tenemos que cuidarnos muchísimo de no quedarnos en el medio y olvidarnos en el objetivo. Pasa muchísimo. Es decir, hoy en día que tendemos muchas veces a agarrar la forma, lo superficial y no el contenido, y hoy en día lamentablemente a veces se pierde todo el tema de la fiesta de Pesaj relacionada con nada más qué productos, qué supervisión, si comes arroz, no comes arroz, si comes este producto, si no. Y como yo siempre digo, que la casa hay que limpiarla, tiene un mensaje, hay que quitar el jamés. Realmente hay que quitar de donde está indicado, ¿no? Donde puede llegar el jamés, como dice en el Talmud, Kol makom shemachnisim bo jamés sejim bedika. Todos los lugares que puede llegar el jamés hay que revisar. Más allá que limpiar más de lo necesario es estudiar la historia, conocer los fundamentos de la fe y realmente en la noche del Seder, con argumentos convincentes, poder indicar y transmitir a los hijos todas las bases, nuestras raíces. Por eso en la Gadá se menciona frente a 4 hijos habló la Torá. Significa a cada hijo háblale en su idioma y convéncele. Eso es prepararse para Pesaj. Más que exagerar en cosas que no son necesarias, es estudiar, tener las respuestas claras a todos los cuestionamientos y cumplir el objetivo que es Veigatar Benjat, transmitir a los hijos para que se mantenga, como dije, el testimonio generación tras generación y nuestros principios. Nada más una idea conocida para cerrar, la preparación para sensibilizarnos y llevar todos esos valores que nos da la Torá, y al transmitirlo a nuestros hijos vamos a tener la satisfacción
que realmente se sigan esos principios como se siguieron generación tras generación, que hoy lamentablemente se está perdiendo mucho. Vamos a llevar el Pesaj con entendimiento, como lo expliqué, con sus fundamentos, y de esa manera Dios mediante va a haber continuidad y vamos a tener una gran satisfacción de nuestros hijos. Y ahí sí vamos a pedir a Dios que por ese mérito, como en ese entonces fue liberado el pueblo de Israel de Egipto y recibió la Torá, hoy esperamos la llegada del Mashiach, que también seamos liberados de la esclavitud espiritual que tenemos por cuando uno es esclavo de sus deseos y de las pasiones, de todo lo material que nos rodea, que también es una esclavitud, que no hacemos lo que estamos convencidos lo correcto, sino esclavo de nuestras pasiones. Hoy le pedimos a Dios que nos libere de esa esclavitud, justamente con la llegada del Mashiach, donde vuelvan a revelarse los valores verdaderos, la revelación de Dios a todo el mundo, y ahí vamos a ser realmente libres. Hag Sameach y Pesach Kasher Besameach.